Reciba un cordial saludo. Estamos todos conectados. Día 6, sábado 21 de marzo. Estamos ya en el módulo 6 del curso de formación de auditores ISO 19011 en su versión 2018. Si has llegado a este módulo y vienes siguiendo desde el módulo 1, te felicito realmente por tu disciplina. No muchas personas tienen la disciplina de poder llevar cursos virtuales de manera secuencial y crecer profesionalmente. Como les comenté al inicio, estamos en una campaña de 15 días de entrenamiento a fin de aprovechar este tiempo en crecer profesionalmente y contribuir con nuestra sociedad que está buscando disminuir y combatir el COVID-19. Lamentablemente se está incrementando los casos, es una tendencia mundial. Sin embargo, tenemos la convicción que esta situación va a pasar en el mundo y en nuestro hermoso Perú. Bueno, de mi parte, como les comenté el módulo 1, he preparado un módulo súper especial para ustedes. Realmente es mi deseo poder agregar valor a su profesión para que ustedes puedan impactar de una manera distinta en sus organizaciones en los procesos de auditoría. Y esta parte del curso se llama ¿Cómo debemos tener en cuenta el proceso de comunicación durante un proceso de auditoría? Parte clave del proceso ya de la ejecución de la auditoría, porque ya hemos realizado nuestra reunión de apertura y tenemos que tener cuáles son las recomendaciones y las reglas que nos da la ISO 19011 cuando nosotros tenemos el proceso en sí de auditoría, sea auditoría de primera parte, auditorías internas o auditorías de segunda parte, que son auditorías posiblemente homologación de proveedores, evaluaciones de seguridad, cliente-proveedor, o auditorías de tercera parte también, si eres auditor ya de tercera parte o te estás preparando para tu curso auditor líder, este curso te puede ayudar en reafirmar los tópicos que se analiza durante el proceso de auditoría. ¿Ok? Específicamente vamos a comentar del punto 644 de la norma ISO 19011 en su versión 2018. Y es que la norma nos dice que nosotros como auditores debemos tener en cuenta todas las recomendaciones para hacer arreglos formales de comunicación, tanto con el equipo auditor y con el auditado. Y en caso aplique también con las partes interesadas externas, por ejemplo, autoridades, organismos reguladores, especialmente cuando los requisitos legales y reglamentarios lo requieran por alguna notificación obligatoria de incumplimiento. Entonces, el tener en cuenta el proceso de comunicación durante una auditoría va a ayudar a que la información llegue de manera oportuna, completa y de manera confiable tanto al equipo auditor como al auditado. Es importante saber qué es lo que la norma nos dice, por ejemplo, de los puntos más importantes que nosotros deberíamos comunicar. Y para eso he preparado por primera vez, te voy a compartir esta matriz de comunicación para un proceso de auditoría. Esta matriz es una matriz elaborada por la organización, por nuestra organización Solution, y está basado en la experiencia y está cruzado con lo que te pide la norma internacional. Y respeta los puntos del 7.4 de la norma internacional, por ejemplo, de ISO 9001, que nos dice que cuando nosotros tenemos que estructurar un proceso de comunicación, debemos establecer el qué comunicar, el cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. Entonces, esta matriz se ha diseñado específicamente para este proceso de auditoría. Y vamos a comenzar con el punto número 1. Son 5 puntos importantes que hemos resumido. No son los únicos, pero son los más importantes para este curso. Primero, en caso que nosotros debemos comunicar información entre el equipo auditor. Sucede muchas veces que el auditor líder o el que comanda el equipo auditor tiene que estar al tanto y tiene que preocuparse de cómo va el proceso de auditoría. Esto quiere decir que él es el responsable de intercambiar información durante los días de auditoría o durante el día de auditoría, en caso sea solo un día. Y esto típicamente se debería comunicar en cada día de auditoría cuando lo amerite. ¿Ok? Típicamente, ¿cómo se llama estas reuniones o espacios de comunicación?
Por ejemplo, yo soy un auditor que quiero hacer una consulta al auditor líder con respecto a un hallazgo, pero me toca auditar 4 procesos en el día. Yo como auditor líder pudiera poner en el plan de auditoría una actividad que se llama reuniones de enlace. Las reuniones de enlace normalmente pueden darse antes de la reunión de cierre o a mitad de la auditoría. Tú lo puedes colocar en tu plan de auditoría de tal manera de que tengas un tiempo de 10, 15 minutos de conversar con tu equipo de auditoría y poder decirle, estimados amigos, estimados auditores, ¿cómo va la auditoría? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Todo bien? ¿Hay conformidad? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna desviación que necesitan consultar? Y es el momento donde el auditor puede consultar a su auditor líder, por ejemplo, hey, ¿sabes qué? Mira, he encontrado un hallazgo, al parecer hay información no disponible que no da cumplimiento a tal requisito, ¿tú cómo lo ves? ¿No? ¿Es una observación? ¿Estamos hablando de una no conformidad? Si estamos hablando de una no conformidad, ¿cuál sería el incumplimiento? Esas reuniones de enlace nos permiten a nosotros compartir información o también ir monitoreando el avance de la auditoría. Puede ser que el auditor líder en la reunión de enlace establezca o pregunte cómo va la auditoría y un auditor, por ejemplo, no le ha dado tiempo de acabar todo su proceso. Entonces, estas reuniones de enlace también pueden ayudar a que la información tome decisiones o el auditor líder tome decisiones en función de cómo está el comportamiento del proceso de auditoría. Entonces, un auditor me puede decir, Alex, sucede de que me has dado 2 horas para auditar el proceso de compras, pero no he podido ver, por ejemplo, reevaluación de proveedores. Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces, esas reuniones del enlace puede hacer de que el auditor líder tome una decisión de asignar una media hora adicional el día 2 para poder cerrar ese proceso o reordenar el plan de auditoría. Entonces, esto es un punto que nosotros como auditores debemos tener presente en qué comunicar. ¿Cuándo comunicar? Como ves, este punto 1 es cada día de auditoría. ¿A quién comunicar? Si somos del equipo auditor, tenemos que comunicar al líder del equipo, en este caso al auditor líder. Y finalmente, el otro punto que nosotros deberíamos entender como el proceso de comunicaciones en el que comunicar es si en el caso aplique alguna reasignación del trabajo entre el equipo auditor. Sucede muchas veces, como lo comenté anteriormente, que existen procesos que no da el tiempo o puede ser de que inicialmente en la planificación a un auditor pusiste un proceso de soporte y todo mediodía, ¿no? Mediodía para un proceso de soporte y el auditor básicamente lo acabó en 2 horas o 2 horas y media, regresa a la sala de auditores y tú le puedes reasignar un trabajo. Posiblemente si estás en el último día de auditoría, él puede contribuir a preparar o ordenar el informe de auditoría. O sea, tú como auditor líder tienes la autoridad para poder reasignar trabajos. O puede ser de que este auditor acabó antes, 2 horas antes, y hay otro auditor que está en producción que se le ha asignado el tiempo bastante apretado. Entonces tú como auditor, previa conversación con el auditado, podrías tú diligenciar a este auditor para que haga otra línea en el proceso de producción. Entonces, este es otro tema importante en qué comunicar y según sea necesario, los auditores deberían comunicar esto en las reuniones de enlace o inclusive si yo como auditor necesito más tiempo, podría llamar a mi auditor líder y pedirle apoyo para que él reasigne el trabajo. ¿Ok? Muy importante lo que dice la norma en este punto. Otro tema importantísimo de qué debemos comunicar, también nos dice la norma, son los hallazgos significativos, ¿no? Te pongo el caso, ¿qué sucedería si tú como auditor encuentras, por ejemplo, un hallazgo que tiene una posibilidad de que sea una no conformidad mayor? Una liberación de un producto, por ejemplo, que no ha sido detectado por la organización y que incumple todos los requisitos que me he pactado con el cliente. Un trabajo de alto riesgo, por ejemplo, que ese es por el 9001, el anterior, por seguridad y salud, por ISO 14001. Un trabajo de alto riesgo, por ejemplo, en donde un trabajo en altura, en donde ves al trabajador que está trabajando a 15 metros, no tiene ningún equipo de protección personal, sin arnés, no ha hecho su permiso de trabajo en altura. Entonces, estamos encontrando una situación bastante delicada que puede poner en riesgo, digamos, el objetivo de la auditoría.
Ese tipo de hallazgos, que podría ser una potencial no conformidad mayor en auditoría externa, lo recomendable es que debe ser comunicado sin demora injustificada al auditado. O sea, tú podrías decir en ese momento que deseas reunir o hacer una reunión extraordinaria. Previo a ello, has debido de comunicar a tu auditor líder que estás ante ese escenario y convocas a esa reunión extraordinaria para que se explique ese hallazgo. Y obviamente, si es un equipo de auditoría, el que lo explica básicamente es el auditor líder. Ahora, el auditor líder puede delegarte para que tú expliques los detalles, pero él tiene la autoridad para decir al final, finalmente, si estamos ante un escenario de no conformidad mayor. ¿Ok? Y en ese caso también hay la posibilidad, inclusive, de que la auditoría no llegue a los objetivos planificados, ¿no? Entonces, este es otro tema que también nosotros deberíamos estar al tanto. Si es que estamos auditando, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, vamos a poner otro escenario. Por ejemplo, ¿qué sucedería si estamos en un proceso de auditoría y el alcance no puede ser verificado en un 100%, solamente tienen una parte del alcance y el sistema de gestión no ha sido implementado en el otro alcance que quieren ellos posiblemente certificar en una fase 3, en una fase 2? O también posiblemente no tienen evidencia o experiencia de una parte del alcance, también podría ser. O no han implementado todas las cláusulas de la norma. Por ejemplo, tú como auditor llegas al proceso de auditoría interna, revisión por la dirección, acciones correctivas, y prácticamente el capítulo 9, el capítulo 10 no está implementado en la organización. Entonces, prácticamente lo que tú estás en un escenario en la cual prácticamente no vas a poder verificar todo el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10. Entonces, tú en ese momento podrías decirle al auditado en una reunión extraordinaria que esté la alta dirección que prácticamente no se va a poder cumplir con los objetivos de la auditoría. ¿Qué opciones hay? En algunos casos, si es auditoría interna, podrías aplazar la auditoría para que ellos terminen de implementar. Si estamos hablando de una auditoría de tercera parte, ha habido escenarios donde el auditado, previo acuerdo con el auditor, como ya había pagado la auditoría, convirtió esa auditoría en una preauditoría. Quiere decir que no ingresó al proceso de certificación que se ingresa en la fase 1. Entonces, el auditor debería también estar en la capacidad de darle qué acciones adecuadas se podría dar ante este escenario cuando los objetivos de auditoría son inalcanzables por estos motivos A, B, C, D que hemos comentado. Entonces, es otro tema que deberíamos tener en cuenta en el proceso de comunicación. Y también cuando tenemos situaciones donde está ocurriendo cambios en el plan de auditoría. Y los cambios en el plan de auditoría pueden darse por diversos temas. Un auditado no ha estado presente en la auditoría, el tiempo de revisión del proceso con la información presentada nos hemos dado cuenta que requiere más horas, un auditor no vino a la auditoría, estuvo enfermo, o un auditado no estuvo presente, ha viajado. Entonces nosotros, como auditores líderes, tenemos que estar en la capacidad de poder actualizar un nuevo plan de auditoría para la actualización. Y esos cambios, si hubiese un cambio en el plan de auditoría, debe ser comunicado al que gestione el programa de auditoría, sea el gerente de calidad, el jefe de calidad, o el ente certificador, las personas que van a gestionar, digamos, el cambio en el proceso de auditoría. ¿Ok? Entonces, muy importante este punto 5 también de un tema a comunicar, que es cuando ocurra cambios en el proceso. Normalmente es recomendable que el nuevo plan de auditoría sea una revisión 2 o una versión 2 para que se evidencie el cambio. Entonces, ¿qué tan importante es tener este cuadro de comunicaciones para todo lo que sigue, ¿no? Este cuadro de comunicaciones ustedes le pueden agregar más temas de tal manera de que puedan tener más claro y estandarizado todo el proceso de comunicación. Hasta aquí, señores, es información cognitiva, información técnica de lo que nosotros deberíamos tener en cuenta en un proceso de comunicación. Sin embargo, hay un componente que tiene la misma importancia, inclusive yo diría un poco más,
son las habilidades blandas de tú como auditor, cómo comunicas estos temas. Este punto 4, que es el cómo comunicar, es un punto clave que tiene que ver mucho con las habilidades blandas. Yo a lo largo, digamos, del proceso de ser auditor, cuando los primeros años realmente me centraba bastante en la información técnica, en la información objetiva, en la información cognitiva, pero me di con la sorpresa que cuando ibas creciendo en este mundo de la auditoría, había la necesidad de poder adquirir las habilidades blandas también del proceso de comunicación. Y a veces, y te doy, digamos, algunos aprendizajes, a veces esta parte de las habilidades blandas es lo más retante de poder adquirirlas porque no lo practicamos. En este curso tiene la idea de mostrarte un poco la información técnica, cognitiva, de qué son esas habilidades blandas, pero es sumamente importante que estas habilidades blandas lo practiquemos también en una sesión presencial. Es por eso que para los que están llevando estos módulos, vamos a tener después de un tiempo una reunión para los que han llevado los módulos para poder aterrizar estos temas en ejercicios presenciales de cómo podemos ganar esa habilidad blanda del cómo comunicar correctamente. Sin embargo, en esta conferencia, en este curso, quiero transmitirte la información teórica de los niveles de comunicación que tú debes llegar en habilidades blandas para poder comunicar estos temas de manera más eficaz. Y lo he resumido en base a la experiencia y en base a la norma en 3 niveles de comunicación. Quiero regalarte este cuadrito que son los 3 niveles de comunicación de lo que nosotros deberíamos comenzar y cuando comenzamos un proceso de auditoría. Normalmente a veces personalmente he comenzado, yo personalmente me acuerdo los primeros años con el nivel 1, cuando era un auditor un poco reactivo. ¿Qué es un auditor reactivo? Y con toda honestidad, por ejemplo, esto a veces no ayuda mucho durante el proceso de crecimiento de auditor o en el sistema de gestión. El auditor reactivo es la persona que automáticamente se bloquea o niega otros puntos de vista, sea del equipo auditor o sea del auditado. Y esto es basado también en la poca experiencia que podríamos tener al inicio y como seres humanos a veces nos blindamos y nos protegemos a no ser, digamos, vulnerables a otros puntos de vista. Entonces aquí, con toda honestidad, básicamente hay que entender que nosotros como auditores no es que tengamos la ley, somos seres humanos que también nos podemos equivocar y entonces hay que reconocer si es que en algún momento del proceso pues hay otro punto de vista que no lo hemos analizado o otro miembro del equipo auditor inclusive puede tener mucha más experiencia que nosotros y no caer en el tema de la discusión, del no aceptar o bloquear automáticamente el punto de vista o simplemente no escuchar el punto de vista de la otra persona. Entonces aquí básicamente es muy importante, si estás en el nivel 1 de auditor reactivo, es tomar conciencia de que el proceso de auditoría es un proceso de maduración también en habilidades blandas del auditor. El otro nivel que también es importante que tú como auditor lo debes entender es cuando llegues ya a un nivel en donde el auditor escucha de manera selectiva. Y yo lo digo así porque este nivel es donde creemos que hemos desarrollado la escucha activa, sin embargo, no realmente está al 100%. Aquí el auditor solamente escucha cuando la situación le es favorable. Tú estás en una situación de auditoría y prestas bastante atención cuando sucede de que estás detectando un hallazgo y quieres reportarlo como un incumplimiento. Entonces aquí, obviamente, no es que tus sentidos se ponen en alerta, pero estás en una situación en donde solamente cuando te es favorable, tú escuchas y hay algunas situaciones donde simulas también estar escuchando, pero tu lenguaje corporal no lo dice. O sea, tú piensas que el auditado no se da cuenta o el equipo auditor no se da cuenta, pero estás con el celular, estás con la computadora, no le miras a los ojos, prácticamente al final el auditado o el auditor te puede estar dando su punto de vista y si por A o B te pide que lo repitas, prácticamente no le has escuchado, pero sí has dicho, está bien, correcto, o sea, simulas estar escuchando, pero realmente
si tú te analizas, si tú te autoevalúas, no estás escuchando de manera objetiva. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Pues está bien, pasamos de ser un auditor reactivo que puede contestar, que puede ignorar, que puede automáticamente bloquear otro punto de vista, al auditor que puede ser que esté escuchando, pero de manera selectiva. Entonces, esto también tiene que ir desarrollándose a lo largo, digamos, del proceso de comunicación, ¿no? Y bueno, el nivel 3 es el nivel, digamos, ya donde nosotros deberíamos llegar, ¿no? Y siempre, con toda honestidad, uno debe seguir trabajando, o sea, hasta que uno termine la vida, debería seguir desarrollando habilidades de empatía, de escucha activa, de tal manera de que realmente escuchemos, como yo digo, ¿no? Una cosa es escuchar con la mente, otra cosa es escuchar con el corazón. Y realmente escuchar con el corazón significa que escuchas de manera genuina el otro punto de vista y básicamente no automáticamente tu mente lo pones en blanco para no responder. O sea, tómate un minuto de poder escuchar el otro punto de vista. Y estos retos son básicamente cuando tenemos dificultad en la parte de que cuando el auditado no está de acuerdo. Entonces, es ahí donde se eleva mucho el sentido de esta habilidad, porque cuando el auditado no está de acuerdo y eres un auditor reactivo, lo que vas a generar es una bronca, como dice en un lenguaje criollo. Es una bronca porque el auditado no te va, te va a ver como un auditor poco profesional porque ni siquiera le has escuchado y le has debatido el punto de vista, no de manera, no con respeto, sino básicamente digamos, dando motivos suficientes para debilitar o desmerecer su punto de vista. Entonces, un auditor empático y que escucha de manera genuina, primero trata de poner su mente en blanco y escuchar. Un ejercicio que uno puede hacer para repetir y para poder validar en todo caso que ha escuchado es la palabra que puedes repetir el otro punto de vista. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, el auditado te puede estar diciendo, señor Alex, yo no estoy de acuerdo con su no conformidad porque la muestra que usted ha tomado es una muestra que es de enero y febrero y el sistema de gestión se ha lanzado en abril. Si yo soy un auditor reactivo, automáticamente digo, usted está equivocado, señor, porque mi muestra ha sido elegida de manera profesional y aquí yo soy el auditor. Ese sería un nivel 1. Un nivel 2 puede decir, sí, lo he escuchado, sin embargo, la muestra que yo he tomado efectivamente ha sido de enero y febrero, pero es una muestra válida porque los criterios de auditoría a mí me permiten poder muestrear de acuerdo al método que yo estoy utilizando, ¿no? O sea, yo sé que estoy en lo incorrecto, pero estoy justificando mi error. Y un auditor nivel 3 primero repite el otro punto de vista, ¿no? Entiendo, Alex, que no estás de acuerdo con la no conformidad porque la muestra que he tomado es del mes de enero y el mes de febrero y tu sistema de gestión se ha lanzado en abril. Validas, ¿es correcto? O sea, el nivel 3 de escucha activa, realmente tú tienes que validar si realmente lo has entendido y repites de manera genuina ese punto de vista. Solo así puedes tú saber si estás escuchando de manera genuina, de manera empática o estás preparado para poder responder, como se dice en lenguaje criollo, para poder atacar y poder tener tú la razón siempre como auditor. Ahora, habrá situaciones donde el escuchar de manera empática o de manera activa no significa que tú vayas a cambiar de punto de vista. Aquí la diferencia es básicamente que te has tomado el tiempo y el respeto por el valorar el otro punto de vista, sea del equipo auditor o sea del auditado. En las situaciones en donde tú analizas objetivamente el otro punto de vista, lo repites, lo validas, pero tú decides y de manera objetiva, te basas en la norma, te basas en la información técnica, concluir que estás en un caso, por ejemplo, de no conformidad, si estamos en esa situación, pues esa primera parte en donde tú has repetido, has escuchado, has validado, al menos va a quedar la sensación de tu profesionalismo, de que el auditado se ha sentido escuchado. Esa es la diferencia.
Y la situación más retante es tú cambiar tu punto de vista, porque ahí viene un poco la lucha con nuestro ego, ¿no? Nuestro ego siempre nos dice que debemos tener la razón, pero no necesariamente eso nos va a ayudar a lo largo de la vida profesional. Hay veces y situaciones que la vida nos golpea y nos dice, oye, Alex, aquí te has equivocado. Y a veces cuando uno recién comienza también en este escenario de auditorías o en cualquier profesión, a veces el equivocarse es sinónimo de debilidad y eso no debería ser así. Yo considero que las personas que se equivocan y reconocen y aprenden del error son las personas que más crecen de manera rápida y efectiva y se vuelven líderes en su campo de acción. Entonces, señores, no está mal nosotros poder rectificar nuestro punto de vista. Si, por ejemplo, en este mismo escenario, el señor me dice que el sistema de gestión ha sido lanzado en abril y yo quiero reconocer mi error, entonces puedo decir, Alex, bueno, entendiendo de que el sistema de gestión se ha lanzado en abril y mi muestra ha sido de enero y febrero, te pido disculpas por el error, vamos a reconsiderar ese punto de vista, entonces no estamos ante un escenario de no conformidad, volvemos a hacer el muestreo o sigamos con la auditoría. Y listo, no te complicas, sigas con la auditoría, has reconocido tu error, has pedido disculpas, en caso amerite, no hay nada de malo en ese tema. Entonces, muy importante, señores, el punto del nivel 3, el auditor que escucha de manera empática y con escucha activa. Evidentemente, estos nivel 1, nivel 2, nivel 3 no lo van a encontrar en la ISO 19011. Esta es una matriz que he querido regalarle de manera adicional, producto de la experiencia, producto también de nuestra certificación de coaching, producto también de las herramientas que nosotros hemos tenido en los cursos que hemos recibido en los entes certificadores para poder complementar bastante el tema. Y yo te sugeriría que también, así como estás creciendo en el tema profesional técnico, nunca dejes de crecer en el tema personal. Lleva cursos de liderazgo, lleva cursos de comunicación, lleva cursos de habilidades blandas. Te sugiero tremendamente porque de acuerdo a tu nivel de habilidades blandas también vas a tener una potencia distinta en el proceso de auditoría. ¿Ok? Esto lo vamos a perfeccionar en los cursos presenciales que en el futuro vamos a enseñar, pero quería darte esta información importantísima para que lo puedas tener en cuenta en tu proceso de comunicación. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto el proceso de comunicación de acuerdo a lo que nos pide el 8644. Importante, hemos estandarizado algunos puntos mínimos y este ejemplo de la matriz de comunicación te puede ayudar básicamente a qué temas debes tú estar alerta en comunicar durante el proceso de auditoría, información a intercambiar en el equipo auditor, en las reuniones de enlace, reasignación de trabajo entre el equipo auditor, cuando detectes un hallazgo significativo, por ejemplo una no conformidad mayor, tenemos que estar atentos para poder comunicar esto lo más pronto posible sin demora al auditado. Cuando los objetivos de la auditoría no son alcanzables, hay que comunicar los motivos por los cuales estoy concluyendo que no se alcanzan y qué acciones adecuadas podría yo concluir luego el proceso y en caso también el plan de auditoría va a sufrir algún cambio. Entonces esta matriz de comunicación se ha diseñado en función también del 644. Y finalmente hemos visto los niveles de comunicación de un proceso de auditoría. ¿Qué tipo de auditor eres? ¿Eres un auditor reactivo, un auditor que escucha de manera selectiva o un auditor empático con escucha activa? A partir de ahora todos somos auditores empáticos con escucha activa porque tenemos la información, básicamente tenemos ahora que practicarla. Va a haber un módulo también de coaching aplicado a las auditorías más adelante. Prepárense porque en ese módulo voy a ampliar este tema de la comunicación efectiva con otros tópicos que pueden ayudar bien en las habilidades blandas del equipo auditor. Bien, señores, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por seguir capacitándose en este módulo. Recuerda que si el contenido te ha ayudado, compártelo con más colegas. Ese es el compromiso que tenemos con otros profesionales. Aplica lo aprendido, no seas auditor de primera parte, de segunda parte o de tercera parte. Actualiza tu plan de auditoría, actualiza tu kit de auditoría.
aplica lo aprendido. Si tienes una próxima auditoría, aplica esta matriz de comunicaciones para poder actualizar en todo caso en tu procedimiento de auditoría. Y lo más importante, señores, no te olvides de compartir la información y actualizar durante tu proceso de formación de auditores. Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos. Si tienes alguna consulta técnica sobre este módulo, tienes mi correo y también un número de contacto. Y para los que están llevando esto en vivo, en la sala de chat, comenzamos el proceso de consultas y preguntas. Un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos en el siguiente módulo. Prepárense porque estamos preparando también información súper importante del proceso de auditoría. Saludos con todos.